Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos hoy con nuestro estudio de Efesios, ricos en Cristo. Permítame hacer una oración y empezamos enseguida. Señor, te amamos, Padre, te queremos dar gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. En Efesios vemos quiénes somos en ti y también cómo debemos vivir. Ahora, Padre Santo, te doy gracias porque nos has puesto dentro de la iglesia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir la vida por el poder de tu Espíritu, ser parte de la iglesia de bendición para otros y hacer tu voluntad aquí en esta tierra, Señor. Gracias por quien tú eres, Señor, porque la iglesia es tuya, porque tú eres todopoderoso y tú estás a cargo de nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que podamos ver nuestra necesidad de ti y también ver lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, que por el poder del Espíritu Santo nos capacitas para vivir aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, quiero que el día de hoy leamos Efesios capítulo 4, los versículos del 17 en adelante. Esta es la primera parte que vamos a ver de esta sección en la cual Pablo tiene un propósito al mostrar al creyente en base a quién es él, cómo debe comportarse y los versículos, o más bien dicho, en cada mandato que está aquí, tiene un verbo en imperativo, lo cual lo hace un mandato. Y quiero que entienda esto a la luz de quiénes somos en Cristo Jesús. Si una persona no lo ve a la luz de que ha sido muerto juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Él, que por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cristiano es capacitado para vivir la vida cristiana, para reflejar la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita sería un mandato en la carne. Y Pablo no está haciendo eso. Lo que Pablo está haciendo es en base a lo que somos, en base a quienes somos en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, así deben comportarse y ya no deben hacer ciertas otras cosas, ¿ok? Entonces, Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 17 en adelante, ¿ok? Ya recuerdan, y un verbo clave en esta segunda sección es el andar, pero si ustedes ven, este verbo está en un tiempo imperativo que quiere decir en un mandato, por eso está como andéis, ¿ok? Ahora, voy a leer desde el versículo 17 en adelante y luego vamos a estudiar únicamente los versículos 17, 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, miren, hermanos amados, algo muy importante en los versículos 17, 18 y 19. Para aquellos de ustedes, y sé que las hermanas en la iglesia Gracia y Verdad, aquí en nuestra iglesia en Cuenca, hicieron junto con nosotros el estudio de cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Y ahí vieron muchos términos y técnicas de estudio, y una de ellas es la de buscar el significado en las palabras. Ahora, hoy quiero hacer eso para que ustedes vean solamente el valor de estudiar la Biblia, y al estudiarla, buscar el significado en la lengua española, ver el tiempo del verbo y cómo se aplica eso. O sea, no es solamente el dejarlo llenarse la cabeza de conocimientos, sino ver por qué Pablo o por qué Dios permitió que Pablo lo ponga de esta manera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, quisiera que veamos la palabra no andéis. Dice aquí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí tenemos el verbo andar, pero está presentado de una manera, en el tiempo imperativo, de una manera negativa. Sí, eso quiere decir, no hagas. Cuando nosotros damos una orden, está en tiempo imperativo, como decir, cierra la puerta, o no hagas eso, no hagas del otro. Aquí está hablando en un tiempo imperativo, no andéis, ¿sí? Y esto habla de un mandato. Ese mandato tiene que ver con el requerimiento que Dios está dando. Dice, esto pues digo y requiero, pero aquí hay un término muy importante, en el Señor. Si no vemos la vida a la luz de quiénes somos en Cristo Jesús, todo lo que sigue va a ser en nuestras fuerzas, y eso es imposible, ¿ok? Es imposible porque el hombre natural, no nacido de nuevo, es esclavo del pecado. Su naturaleza es pecar, y no puede hacer otra cosa que eso. Su mente, la manera como piensa, es alejado de Dios. Pero en el Señor somos nuevas criaturas. Ahora hemos sido puestos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la vida de Jesucristo en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, Romanos 6:6, y juntamente con Él hemos resucitado y estamos a la diestra del Padre junto con Jesucristo. Esa es nuestra posición, y por el Espíritu Santo es la única manera de aquí en la tierra vivir la vida cristiana, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, esto pues digo y requiero. Esa palabra requiero, según el diccionario de la lengua española, tiene que ver con alguien que pide algo con una autoridad, ¿sí? No es una sugerencia, no es, por ejemplo, alguien que no tiene una autoridad y pide algo, nadie le escucha, pero el que tiene autoridad para decirlo
puede demandar esto que se haga y dice en la autoridad de que es un mandato del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ustedes en el Señor, yo en el Señor, es lo que Pablo está diciendo. No es posible vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, pero lo que Dios demanda es en el Señor, no en nuestras fuerzas, en Cristo Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, con toda autoridad lo pide. Ahora, en el versículo 17 vemos el verbo andar de dos maneras, ¿sí? La una, que ya dijimos, el término no andéis, que es un mandato en manera negativa, no hagas esto, si no es una sugerencia, sino es un mandato, ¿ya? Y el otro dice que ya no andéis como los otros gentiles, y aquí dice que andan. Ese término o ese verbo que andan está en el tiempo presente plural. Y eso, cuando hablamos del tiempo presente plural, quiere decir algo que tenemos como un hábito, algo que hacemos diariamente por costumbre o nos sale natural. Y eso es lo que pasa con el hombre no nacido de nuevo, naturalmente siempre lo hace, es constante en eso, que anda en la vanidad de su mente. Pero al creyente le está diciendo que ya no hagas esto porque ya no estás ahí, sino ahora estás en el Señor. Entonces deja de andar en la vanidad de tu mente. En la vanidad tiene que ver con dos cosas principalmente. Esta palabra vanidad, según el diccionario, quiere decir el orgullo de alguien que muestra un alto concepto de sí mismo, pero con el deseo de ser admirado y considerado por todos. Sí, ahora aquí es importante que nosotros consideremos correctamente esto. El concepto de uno mismo solamente puede ser un concepto verdadero a la luz de cómo Dios nos ve. Em, Hoy día, cuando se estudia la filosofía, es el hombre tratando de descifrar su mundo externo alrededor. Y ahí trata de conocer a Dios desde un hombre caído, cegado el entendimiento, lejos de Dios. Y según ese concepto, alguien que es vanidoso es el orgullo del que tiene y muestra un alto concepto de sí mismo, pero ese concepto de sí mismo está errado, está en tinieblas, está mal, ¿ya? Y aunque está mal, quiere que otros le admiren, quiere ser considerado por otros, ¿sí? Esa es la vida que nosotros teníamos en Adán. Así pensábamos, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Pero acuérdense, éramos, ahora ya no. En Cristo Jesús estamos por haber creído en la verdad. Él nos puso en la posición de hijos, nos morimos juntamente con Él en la cruz y juntamente con Él resucitamos. Entonces, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Que andan, tú ya no, porque algo pasó. Si ese ya no andéis, es porque algo pasó y ese pasó es que moriste juntamente con Cristo, ¿sí? Fue un evento en el pasado que transformó nuestras vidas y eso es cuando creímos. Posicionalmente tenemos todo, pero alguien que camina, que no ve esto, por la ignorancia vamos a ver más adelante, tiene que ver por alguien que o no cree o no sabe lo que ha pasado, ¿ya? Entonces, em,
La palabra vanidad, uno, tiene que ver con ese orgullo. Y dos, la palabra vanidad tiene que ver con algo inútil, incircunstancial o que no sirve, ¿sí? Ese concepto de sí mismo basado en la mentira, porque no ve la verdad que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, no queremos hacer el bien, no queremos creer a Dios cuando alguien está en la carne o no ha nacido de nuevo, es esclavo del pecado, y su concepto de sí mismo es erróneo, ¿ya? Pero Pablo dice esto y se refiere a los creyentes, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo andaban? Teniendo el entendimiento entenebrecido, lo que quiere decir acerca de lo que ven, pero dentro de un cuarto oscuro, donde no hay nada de luz, ¿sí? Es decir, que su concepto está cegado por el pecado, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y esa palabra ignorancia también se la puede ver como el vivir en pecado, el no acertar al blanco, el errar, ¿sí? Esto pasó porque alguien que sabe dónde está, a dónde debe apuntar, no le da ahí, ¿sí? Y eso es con una ignorancia de que sabiendo lo que necesita hacer, no lo hace y tiene que ver con el orgullo del hombre, ¿ya? Por eso Pablo dice, has nacido de nuevo, ya eres creyente, no vivas de esa manera. Miren conmigo Romanos 1:21 por un segundo para que veamos qué es lo que pasa con el hombre que rechaza a Dios, vive en esta ignorancia. Romanos capítulo 1 y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sí, conocían que eran pecadores, conocían que merecían el pecado, pero ¿qué hicieron? Es como cuando un niño coge y hace así, ¿no? ¿Qué me importa? Y se da la espalda y sigue haciendo lo que está mal. Ahora, no solamente un niño, pero un adulto. Y cuando nosotros andamos en eso, estamos viviendo como un hombre no nacido de nuevo, en rebeldía con Dios, peleando con Dios en la carne, ¿ya? Por eso Pablo dice en Efesios, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Ese no andéis es un mandato. ¿Pero cómo? En el Espíritu, en el poder de Dios, en Cristo Jesús, en base a lo que somos, ¿ya? Si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es, hago lo que me da la gana, ando en la carne, ¿sí? No en la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso, aquí en Romanos vemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esa palabra envanecido también habla en Efesios capítulo 4 y ya vamos a ver lo que significa, ¿no? Voy a revisar aquí otra vez en Efesios capítulo 4 y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Ese se entregaron está reflexivo, es de ellos mismos lo hicieron, ellos mismos se apartaron. Pero hay algo muy interesante en esto, que a alguien que rechaza a Dios y no quiere nada con él, Dios le dice, ok, sigue en ese camino y cada vez se va haciendo peor. Es una circunferencia o una espiral en descendencia
donde cada vez se va haciendo más daño, más daño, más daño, más daño, más daño, ¿sí? Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hermanos amados, les invito a que lean lo que pasó con alguien que rechaza a Dios porque no le cree, sabiendo lo que Dios ha hecho, los resultados de la incredulidad, de rechazar a Dios. Romanos capítulo 1, del versículo 21 hasta el final del capítulo. Se le va a poner la piel de gallina. Por favor, lea esto, ¿ok? Nosotros hemos estudiado esto en ocasiones pasadas, pero aquí usted va a ver una lista de pecados resultando, que resultan de alguien que hace esto. Me importa un comino lo que Dios diga. Por eso Pablo a los efesios les dice, ya no andéis de esa manera. ¿Ok? ¿Sí? Hermanos amados, en sus folletos de estudio, quiero mostrarles, si es que ustedes no tienen esto, quisiera que me lo hagan saber porque necesitan tener este estudio. Sí, los miércoles, que como hoy estamos estudiando Efesios para creyentes en crecimiento, ricos en Cristo, a las 7 de la noche cada semana, ya estamos ahora en el capítulo 4. Entonces, si no tiene este estudio, por favor, hágamelo saber porque usted necesita seguir con nosotros esto, ¿ok? Entonces les voy a leer esta sección solamente de los versículos 17 al 19 y dice, estos versículos describen una espiral descendente del pecado que comienza con andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí? El mundo siempre está poniéndose al día en algo, pensamientos y deseos mundanos, un esfuerzo para encontrar la paz y felicidad, andando en la vanidad de su mente, tratando de perseguir cosas que no valen la pena y que no tienen valor eterno. ¿Sí? Ah, todo lo que nosotros hacemos, alejados de la voluntad de Dios, no viendo las cosas como Dios las ve, es vano. ¿Sí? Y la vanidad tiene que ver con algo inútil, tiene que ver con algo orgulloso, ¿sí? Que se centra en mí mismo, no en la verdad, no en lo que Dios ha hecho. Entonces, sigo leyendo. El mundo continuamente hace planes para tratar de suplir las necesidades, pero ¿cómo? Separado de Dios. El trabajo, la salud, la educación de los hijos, todo un esfuerzo, un cansancio, pero separados de Dios. Dentro de un pensamiento separado de Dios, la gente valora a estos. El libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por supuesto que todo es vanidad cuando lo vemos de una manera terrena, ¿sí? No a la luz de la verdad, no en base a nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 4, él dice, esto digo y requiero en el Señor. Sí, en base a la posición que tenemos en Cristo, ya no en base a la carne, ya no en base a nuestra propia manera de pensar. ¿Sí? Efesios capítulo 4 y el versículo 17. Digo y requiero. Sí, recuerdan la palabra requiero, alguien que lo dice con autoridad. Solamente Dios puede hacerlo. Y el problema del hombre es que aunque reconoce la autoridad, hace esto, me importa, ¿sí? Cuando usted y yo nos pasamos del semáforo en rojo, estamos haciendo esto, a la autoridad. Cuando usted y yo evadimos impuestos, hacemos esto, ¿sí? ¿Qué me importa? Cuando usted y yo, en vez
de educar a nuestros hijos y mostrarles la necesidad que tienen del Señor Jesucristo, porque son pecadores orgullosos, andan en la vanidad de su mente, eh, y no les decimos nada, hacemos esto, ¿sí? Me importa, ¿sí? Sigue caminando en la vanidad de tu mente como el mundo, ¿sí? Ahora, nosotros somos pecadores y por eso Dios nos dio la verdad para mostrarnos y el Espíritu Santo nos deja ver que le necesitamos a Él en base a confiar en Él. Sigo leyendo aquí, dice, pero Dios desea que nos enfoquemos en permanecer dependiendo de Él en vez de depender en lo que el mundo tiene que ofrecer, ¿sí? Algo vano, nuestro propio pensamiento alejado de Dios. Cuando la gente en un principio viene a la fe que salva, también están muy emocionados acerca de Dios y desean confiar solamente en Él. Pero muchos de los nuevos cristianos sienten que tienen la necesidad de trabajar para complacer a Dios en vez de solamente aceptar su gracia y misericordia. La simplicidad, frescura, gozo y primer amor que tenían en un principio se ha ido. Ese gozo del primer amor que habla en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 4, vamos a ver, tiene que ver con creer en la verdad. Nada más. Confiar en Él, no en mí mismo. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 4, mire lo que dice. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor tiene que ver con la manera en cómo conocimos al Señor. Miren Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Al creer en la verdad, al ver lo que el Espíritu Santo nos mostró, que somos pecadores, que nada por nuestras fuerzas puede agradar a Dios y que solamente al aceptar lo que Él hizo, somos aceptados delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Tanto para la salvación, creímos en lo que Él hizo, como para la vida cristiana, creemos en lo que somos por resultado de la obra de Él. Dice el verso 7 de Colosenses 2, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, sigo leyendo en nuestro estudio de creyentes en crecimiento de Efesios. Y para los que están perdidos, estoy en la página 28, ¿ok? Dice, en la vanidad de su mente. Así que la espiral descendente de pecado empieza con andar en la vanidad de nuestra mente, es decir, persiguiendo cosas inútiles. Y después Pablo nos enseña que nuestro entendimiento será entenebrecido. De repente las verdades bíblicas que una vez fueron nuevas y emocionantes, ahora son borrosas, escondidas y aburridas. Enseguida nos volvemos ajenos a la vida de Dios. Dios ya no es parte de nuestro entendimiento. El alejarse de Dios conscientemente da como resultado el convertirse en insensible. No sé si ustedes alguna vez les ha salido un callo, ¿sí? Ya sea en las manos, en los pies, pero cuando la primera vez cuando se empieza a raspar, le sale se irrita la piel y le duele. Pero a la medida que se cura y otra vez sigue haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte,
luego ya no tiene sensibilidad y ya no le molesta tanto. En cuanto a nuestra dependencia en el Señor, cuando alguien persiste en andar en la carne, en vivir lejos de la verdad, llega a un punto en el que ya no puede escuchar la verdad. Llega un punto en el que su pensamiento está tan alejado del Señor que no le importa lo que Dios dice, porque en su mente, en su vanidad, está haciendo lo correcto. Esto pasó con los fariseos, que según ellos conocían la verdad, pero el problema es que no le conocían a Dios. Repetían de memoria, hacían sacrificios, pero no creían a lo que Dios dijo. Por eso, cuando vino el Señor Jesucristo, lo rechazaron. Hoy día, cuando nosotros andamos en la carne y persistimos en eso, aunque es tan claro, preferimos seguir por nuestro camino que decir, Dios, perdóname porque estoy mal y mejor dependo en ti. Regreso a caminar en el espíritu y no en la carne, porque es la manera por el Espíritu Santo vivir la vida cristiana que refleja la vida de Jesucristo por el Espíritu Santo, por la obra de Él, por quién soy en Él. Caminando con el primer amor, que es decir, por creer en Él, por descansar solamente en lo que Él ha hecho. Dice, el alejarse de Dios conscientemente da como resultado el convertirse en insensible, como una superficie callosa, y finalmente en entregarnos a nosotros mismos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso quiere decir apertura a consentir cualquier pecado. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. En Romanos capítulo 8 da clarito si estás en la carne o estás en el espíritu. ¿Quiere ver? Romanos capítulo 8 y el versículo 5 hace una pregunta muy importante aquí. Dice, o más bien dicho, declara lo que hace una persona. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿En qué estás pensando? Ahí es todo. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué te interesa? ¿Dónde están los valores en tu vida? ¿En Cristo Jesús? ¿En quién, quién eres en él? ¿Quién eres en Él? ¿O lo que eres apreciado por la gente en ese orgullo vano? ¿Ok? Mis amados hermanos, no nos vamos por ahí, ¿sí? El pueblo de Israel pasó por esto también, como nosotros podemos pasar si nos alejamos de la verdad al no creer. Nunca se puede perder la salvación, pero sí podemos andar en la carne y en una vanidad. Entonces, por eso Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, pero está dirigiéndose a creyentes, nacidos de nuevo, porque alguien que no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado y no tiene otra manera que hacer eso. Si tú eres creyente, has nacido de nuevo y estás andando en la carne, el mandato es, esto digo y requiero en el Señor, ya no andéis. Ese ya no andéis tiene que ver con regresa a depender en Cristo Jesús. ¿Ok? Miren conmigo para terminar esta sección, Deuteronomio capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia que completa el Pentateuco, escrito por Moisés, lo cual los judíos le llamaban la ley. Y miren conmigo en el capítulo 2, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 2 capítulo 6, versículos 10, 11 y 12.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Jehová, de casa de servidumbre. Dice aquí, esto es lo que pasó a los israelitas en el desierto cuando empezaron a ver y a enfocarse en las circunstancias en vez de Dios. Ver y enfocarse en uno mismo, en las circunstancias, en lugar de Dios. Sus corazones fueron entenebrecidos. Ellos no veían las verdades que Dios había hablado y el resultado dio como una respuesta, dio como respuesta falta de fe y pecado. Por eso Pablo en Efesios dice, esto digo y requiero en el Señor, ya no andéis, que tiene como opuesto andar en el Espíritu. ¿Ok? Mis amados hermanos, que tengan una buena noche, un resto de semana confiando en Él y Dios mediante nos vemos el día viernes en las cronológicas de las 5 de la tarde. ¿Ok? Saludos. Chao.